ansiedad como lo que ahora está poniéndose de moda, ¿no? Lamentablemente todos andan con ansiedad, ¿no? Entonces la ansiedad es la incapacidad de poder manejar los estados mentales, emocionales, circunstanciales dentro de una normalidad. Entonces, cuando esto se altera por la incapacidad o por la alteración del pensamiento, entonces la persona empieza a angustiar, a desesperar, ya no tiene control, empieza a tener un exceso de pensamientos o de ideas automáticas que termina perdiendo la racionalidad y bueno, no sabe qué hacer y se desespera y se angustia. Muchas gracias. Como segunda pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas, tanto físicos como psicológicos, de la ansiedad? Bueno, acá lo que han llegado, y precisamente me llegó en la mañana, ¿no? Una persona que me llamó a las 6 de la mañana y le atendí a las 6, ¿no? Con una ansiedad terrible frente al miedo de enfrentarle al jefe de él. Había pasado toda la noche sin dormir, este muchacho estaba con una taquicardia terrible, llegó desesperado, llorando, había perdido todo el control, en este caso concreto, pero casi la mayoría que me vienen como síntomas de la ansiedad es pérdida de estabilidad emocional y mental. Ya, muchas gracias. Ahora, una vez ya teniendo en cuenta esos síntomas, la pregunta sería si es importante la frecuencia e intensidad de los síntomas de la ansiedad y por qué. ¿Qué es importante? Si es importante la frecuencia y la intensidad de los síntomas de la ansiedad y por qué es importante para, en el sentido de diagnosticarlo algo al paciente o ayudar. Es que cuando entran en la ansiedad, y lamentablemente, ¿no? Yo con mucha humildad tengo otros estudios y puedo complementar no solamente la parte psicológica, ¿no? Y lamentablemente con todos estos síntomas, al no ser tratados, y yo tengo las experiencias de otro orden, que terminan en los suicidios. Es que pierden el sentido, la razón, la gana para la vida, y la única salida que encuentran ahí es suicidarse, como hayan escuchado ustedes, ¿no? Claro, Hace 2 semanas no tuve que ir a bajar costando la soga 1. Esta semana que pasó tuve que despedir a uno, ¿no? Sí, es altísimo, les lleva la ansiedad, pierden el sentido, la razón a la vida, se angustian y la mejor salida al momento es eliminarse, autoeliminarse. Una vez sabemos los síntomas psicológicos, físicos que Claro. tiene esto, que puede pasar con él mucha ansiedad y se mantiene con el tiempo, ¿qué intervenciones se deben realizar para que las personas que sienten ansiedad constantemente puedan manejar esta ansiedad? Dentro de lo que yo trabajo, lo que necesita dentro de la ansiedad la persona es de escucha. Es que a veces no es escuchado. A veces nosotros cuando vemos a una persona con ansiedad o dentro de lo común con ansiedad, casi la mayoría lo que hace es que hablarles, hacerles sentir mal, tratarles mal. Pero ya desde el orden profesional lo que se necesita es escucharles, entender, ¿no? Crear una empatía, entrarse en ellos, es lo que yo hago, entrarme en ellos y de alguna manera tratar de entender lo que les está pasando. Entonces a raíz de eso van bajando, ¿no? Y como ustedes miran, yo practico mucho la relajación, ahí tengo pues ese espacio y ahí les ayuda bastante cuando les voy estabilizando emocional, mentalmente, ¿no? Psíquicamente, yo tengo otros elementos que apoyo, que es en la parte espiritual. Pues ahí la gente se tranquiliza y salen de aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, sí, muy bien. Entonces, una vez ya tenemos también en cuenta que si hay un tipo de intervenciones dependiendo también de los niveles de ansiedad, en base a su experiencia, ¿qué es lo que usted considera que desencadena un trastorno de ansiedad? Lo que desencadena el trastorno de ansiedad últimamente, ¿no? Es la falta de escucha que está pasando con las personas. Punto 2, ¿no? Tenemos un sistema de vida, una estructura, ¿no? De la que vivimos, de un mundo completamente activo, ¿no? Entonces la gente lo que hace es, y ahora está de moda, es estresarse por una cosa, por otra. Entonces la falta de amor propio, la falta de cariño, la falta de espacio, la falta de tiempo, pues caemos en estos espacios de ansiedad y perdemos todo ese sentido de la vida. Y yo concluyo con una frase, ¿no? Lamentablemente pienso
que nosotros que hemos llegado a esta civilización que nos está asustando, no creo que nuestros antepasados hayan sido tan débiles para llegar acá. No, pero muy fuertes. Lo que me asusta es lo que vamos a dejar acá. Y estamos dejando acá un mundo ¿qué? Un mundo de desesperación, un mundo de angustia. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a amar la vida. La ansiedad genera porque no amamos la vida, no amamos las cosas, estamos incapacitados a amar, a valorar, a dar el espacio, ¿no? Hoy, lamentablemente, la mayoría de jóvenes, de niños, pierden este sentido porque nos estamos quitando ese amor y nos estamos tecnificando. El exceso de consumo de tecnología nos está llevando a estas ansiedades. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos en la parte superficial. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, mi compañera. Bueno, continuamos con las preguntas. ¿Qué método terapéutico es mejor para la ansiedad? Bueno, yo el método y toda mi técnica es la psicología racional. Entonces yo soy muy racional. Entonces, y yo directamente lo que trabajo acá es, primer punto, la escucha, ¿no? Directo, la escucha. Luego la relajación. Y ahí, a raíz de la relajación, con mis técnicas que trabajo, detecto el problema y les mando a trabajar exactamente por qué, o encontrar la causa del por qué llegó la ansiedad. ¿Cuál es la información básica que usted proporciona a los pacientes con trastorno de ansiedad? La información que yo les doy es exactamente todo el proceso que se va dando si es que no se dejan apoyar psicológicamente, hasta el extremo que pueden llegar ya a la medicación. Y uno pues ya ve hasta dónde pueden avanzar. Sí, esa es la información que les doy, pero gracias a Dios no hemos llegado mucho a la medicación porque las personas que han venido acá, como usted ve, hay muchos pacientes que están ahí, entonces son conscientes y han avanzado psicológicamente a sanar. Muchas gracias. Entonces, para repasar rápidamente lo que nos dijo, bueno, nos dice que la ansiedad usted considera que actualmente es cuando más se ha intensificado en los últimos años, principalmente por la tecnología, que es como una respuesta rápida. Y lo otro que le dije, por la falta de la incapacidad de amar la vida. El amor propio, la autoestima. Amor propio, Las estrategias que tú utilizas son las estrategias de relajación, también estrategias de escucha activa. Y hablamos también, relacionamos la escucha activa como método de hacerle preguntas a la persona para que vaya racionalizando las respuestas que mismo le da, ¿verdad? Claro. Como método socrático seríamos. Sí, ¿ya? socrático y, como le digo, la parte emotiva racional. Emotiva racional. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su ayuda en todas estas preguntas. Esa ha sido la intervención de nosotros. Gracias. Gracias. Que les vaya lindo.